Buenos días, chicos. Buenos días, damas. ¿Cómo van, gente? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Podamos continuar sin mayor inconveniente. ¿Han sabido algo ustedes de la situación de la universidad? Pues hoy a las 9 de la mañana es la asamblea de ciencias y el miércoles es la asamblea de C. Entonces hoy miraremos qué hacemos con ciencias y supongo que nos vamos a tener a lo que hagan el miércoles, pero pues sí va a tocar esperar. Ok, muy gentil por la info. Correcto, muy gentiles, sí. Ahí me contestan por el chat también. Bueno, esperemos que las cosas se puedan llevar sin, que las clases, por lo menos la nuestra, se pueda trabajar, ¿no? Bueno, entonces dentro de todos estos temas vamos a ver algo que es muy de mucha aplicación, ¿sí? Sobre todo para nosotros en la física, ¿no? Pues ahí les estoy compartiendo mi notebook. Eh, y bueno, entonces sí, conectémonos. Sí, conectémonos y bueno. Bueno, mientras ustedes hacen eso, les muestro otra cosita. Ok. Bueno, digamos que para nosotros, pues las ecuaciones lineales son una base importante. ¿Sí? Y digamos, para entender muchas de las relaciones matemáticas que subyacen, sí, es una herramienta con unas características muy especiales. Ahora, el punto es que esas características, digamos, dejan de existir cuando tenemos, esa linealidad deja de existir cuando ya tenemos ecuaciones mucho más complejas, ¿no? Entonces, lo importante es que estas ecuaciones que son mucho más complejas, son las que tienen que ver en muchos casos son las que tienen que ver digamos, con el comportamiento más cercano que tiene la naturaleza, con el comportamiento, sí, que tiene la naturaleza de manera, pues, mucho más cercana a la realidad. Entonces, estas ecuaciones son no lineales, ¿no? Se llaman no lineales. Y uno de los aspectos interesantes es, por ejemplo, cuando estamos buscando puntos de inflexión, cuando estamos buscando comportamientos importantes, siempre buscamos los ceros de estas funciones, ¿no? O sea, aquí en la transparencia ustedes encuentran este tipo digamos, una clase, un ejemplo de estas ecuaciones, ¿no? Es una mezcla de exponenciales, o sea, una creciente, otra decreciente, perdón, y encontrar el cero de este tipo de funciones, pues básicamente raya en digamos, si no existe un método, si no existe, digamos, una ayuda muy fuerte de algo, de alguien, pues realmente casi se nos hace
una labor bien artesanal, ¿no? Entonces, encontrar este tipo de casos, encontrar una forma de hacerlo, pues es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué es un cero? ¿Qué es un cero? Entonces, en el cero lo que uno va a ver es que si tenemos una curva, pues esa curva en algún punto va a intersectar el eje horizontal, ¿no? Las X. La vertical está f de x. Y acá la curva en la horizontal va a interceptar. Entonces, a esta altura, vamos a encontrar el cero. Y en este punto se va a generar ese cero, ¿no? Entonces acá vamos a decir que f evaluado en este punto nos da la altura, o sea, la coordenada en y, 0. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar este asunto? Es una observación de un método que se llama bisección, es el siguiente. Cuando hay el cambio, cuando atraviesa el eje horizontal, entonces observen ustedes que en el intervalo donde se efectúa ese cambio, donde se da ese corte, la función cambia de signo. Entonces, yo estoy señalando ahí dos áreas, y esas dos áreas, la primera, la de abajo, es negativa, ¿no? O sea, la altura es negativa. Y la segunda, la de arriba, la altura es positiva. Entonces, si yo multiplicara esas dos alturas en el intervalo en consideración, entonces, por ejemplo, aquí digo f de a, un a adecuado, entonces me da negativo, por un f de b, en el intervalo que yo estoy considerando, va a haber un cambio, va a atravesar la curva del eje horizontal. Entonces, f de a por f de b, donde a y b es el intervalo donde estoy mirando el cambio, pues me va a dar negativo. En este caso concreto, el intervalo es de 0 a 4, o sea, ahí está, de 0 a 4. Y entonces, evidentemente, pues bueno, podría tener un ojímetro muy importante, de tal suerte que uno dijera, bueno, aquí es el valor, ¿no? Bueno, como pegadito al 4, ¿no? Pero ¿cuánto es el pegadito al 4? Pues como 3, 3, 2, una cosa así. Bueno, listo, está bien. Pero uno no lo puede dar, uno no puede ofrecer el valor de una manera exacta. Entonces, la idea que es, en esta gráfica uno puede ver el asunto, pues debe encontrar el intervalo donde ocurra el cambio de signo, ¿sí? Entonces, el método lo dice en el nombre, ¿no? Bisección, entonces es dividir en dos partes. Entonces, por ejemplo, acá f de 0 es negativa, f de 4 es positiva, entonces cuando yo multiplico eso me da negativo, y entonces en ese intervalo ocurre el cambio, ocurre el 0, ¿sí? Porque la función pasa de ser positiva a negativa, entonces por ahí debe haber un 0. Entonces, si yo divido a la mitad ese intervalo, va a ser 2, ¿cierto? Lo justo sería, o bueno, ¿cómo llamarlo? Bueno, una opción sería dividamos a la mitad ese intervalo y miremos a ver si en la mitad ocurre un 0. Pues no ocurre un 0, ¿sí? Entonces volvemos a dividir. Entonces podemos dividir digamos, en la mitad. Entonces entre 0 y 2 verificamos si hay un cambio de signo, ¿sí? Entonces, a ver, a la derecha, entonces no ocurre. Entonces ocurre entre 2 y 4, ¿cierto? Entonces el nuevo intervalo de búsqueda, que antes era 0, 4, ahora va a ser 2, 4. ¿Listo? Entonces en el primero no ocurre, o sea, de 0 a 2, en el segundo sí ocurre el cambio de signo. Entonces,
volvemos a calcular la función en la mitad, en x igual a 3, nos damos cuenta que es este valor, es un valor negativo, ¿sí? Volvemos a dividir el intervalo, entonces, como no nos dio el 0, entonces averiguamos entre 3 y 4, y así iterativamente. Entonces acá les presento una tabla de esa secuencia, ¿no? Entonces, entre 0 y 4, ¿listo? ¿Ocurre el cambio de signo? Sí, claro, porque es f de menos 2. Bueno, este es el f de a, f de b. Entonces, cuando se multiplican estos dos da negativo, se calcula en la mitad, este es el valor que se ofrece. Entonces, el siguiente intervalo está entre 2 y 4, observen ustedes, f de 2, f de 4, hay un cambio de signo. Se calcula la mitad, o sea, sería f de 3, entre 2 y 4 la mitad es 3. Entonces, f de 3 da este valor. Observen una cuestión interesante, ¿no? Pasa de menos 0,701, bueno, perdón, 71 a menos 0,26. ¿Listo? Volvemos y estrechamos el margen. Entonces acá es entre 3 y 4. Antes era entre 2 y 4. Entonces, entre 2 y 3 no hay, pero entre 3 y 4 sí hay cambio de signo. Miren, aquí está. F de 3, F de 4. El valor medio es 3,5. Entonces vuelve y ocurre que no es 0. Estrechamos otra vez, entonces antes era entre 3 y 4, entonces ahora es entre 3, 5 y 4, ahí ocurre el cambio de signo, ahí está. ¿Sí? Entonces en 3,75, que es el punto medio, calculamos, y entonces empezamos iterativamente de esta manera a acercarnos al valor tal que iterativamente encontramos el 0. ¿Sí? Entonces es una cosa ahí, 3 y pico, por supuesto. Claro, entonces esto tenemos que usar el computador. Entonces acá vamos a ver la programación y vamos a implementar el método numérico que lo haga. Preguntas hasta ahí. Preguntas. Se llama bisección. Bisección. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, pues tenemos la función que sea no lineal, ¿no? Elegimos un intervalo en el cual consideramos que, pues, va a pasar el f de x igual a 0. ¿Sí? Entonces, claro, ¿cuál es ese intervalo? Pues uno se puede ayudar básicamente con una gráfica, ¿no? Entonces, en la gráfica usted ubica, miren acá, en este intervalo graficando yo observo que ahí está el cambio de negativo a positivo, bueno, viceversa, ¿sí? Entonces, se calcula el punto medio y se verifica cuánto es el x apóstrofe, ¿no? X estrella. Entonces, pues si no es 0, pues no le pegamos. ¿Sí? Y así iterativamente volvemos y dividimos, miramos en qué intervalo se encuentra, calculamos el punto medio a ver si ahí está si ese es el valor f de x es igual a 0, etcétera, etcétera. Y repetimos iterativamente hasta que nos vamos acercando. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es, llevemos esto al computador. Entonces ahí ya estamos conectados, espero que ya estén conectados ustedes. Entonces, importamos nuestras librerías, vamos a usar NumPy, ¿sí? Con el alias de np. Matplotlib, ¿sí? Pyplot y, bueno, ya no lo completa, qué chévere. Y cargamos esas librerías, que va a ser la librería gráfica y la librería que, pues, nos va a proporcionar muchas funciones, ¿no? Que es NumPy. Entonces,
Lo primero sería, definamos una función. Entonces ya sabemos, una función. Entonces, llamémosla así, poli, que va a depender de x, de tal suerte que nos va a regresar return. Pues, por ejemplo, ahí les di una en la transparencia, aquí les voy a dar la otra, ¿no? Hay muchísimas que podemos construir, ¿no? Entonces voy a construir una que se llame así, coseno de x quintos más x al cubo, o sea, una cosa, pues, 4 por x cuadrado menos 10. ¿Sí? Entonces, podríamos decir muy claramente que esto pues es una función no lineal, ¿no? ¿De dónde surja? ¿De qué campo de la física surja? Pues por el momento no sabemos, pero pues es para ilustrar, ¿no? Entonces, coloquemos un x, ¿sí? Que va a ser un intervalo que vamos a, bueno, vamos a usar la herramienta range, ¿sí? Y vamos simplemente a graficar, bueno, a extraer un intervalo de 0,0 a, tomamos 2.1, a ver, pasos de 0.1. Y grafiquemos esto. Sería como la primera idea. A ver dónde posiblemente pueda estar el intervalo de búsqueda. Entonces, figure. Controlemos el tamaño. Aquí es fix size. Es muy importante acá. Y pongámosle a ver. Bueno, 9,6. 9,6, correcto. Y grafiquemos. Entonces, plt.plot. Y coloquemos x, poli x, que sería la función que ya definimos, y coloquémosle azul, lineecita. Entonces una rejilla, lt.grid, y listo. Venga, a ver. Entonces, ahí está. Ok, ahí está, sí, es correcto. ¿Dónde está el 0? Ah, por acá. Observen ustedes, aquí está el 0. Entonces aquí está en el intervalo en consideración 0,2. Bueno, 0,21. Y por aquí, por acá, pegadito al 1.25 está el 0, entre 1.25 y 1.5, según la rejilla. Para eso en la rejilla también nos ayuda a ubicar. Entonces, por aquí está ese 0. Entonces, si yo elijo este intervalo, pues es evidente que debe haber un cambio de signo cuando multiplique esas dos cantidades. Entonces, verifiquémoslo nomás por ese asunto. Entonces, entre poli 0 y poli 2. ¿Listo? Poli 0 y poli 2. Ahí está. Este es el cambio de signo. Si yo lo hago entre poli 0 y poli 1, observen ustedes, no hay cambio de signo. ¿Listo? Entonces, ese intervalo no me sirve, no está cortando el eje X. Entonces, es el cambio de signo que necesito, por lo tanto, pues ahí es donde tengo que buscar. ¿Listo? ¿Qué me dice el método? Pues divídalo a la mitad. 0 más 2 dividido 2. Eso es lo que me dice. Iterativamente haga esto, dividido 2. Y calcule cuánto da. Entonces, pues no es ahí. Entonces, refino la búsqueda.
refino la búsqueda. Entonces ya vimos que entre 0 y 1 no hay cambio de signo. Entonces debe ser entre 1 y 2. Correcto, entre 1 y 2 hay cambio de signo. Entonces dividimos ese intervalo a la mitad. Correcto. Entonces, ¿dónde estamos buscando? Entre 1 y 2, ¿no? Entre 1 y 2, entonces ya 3, 1, 5 el valor. No, ahí no es. Volvemos a refinar, ¿sí? Volvemos a refinar nuestra búsqueda. Entonces, entre 1 y 1, estamos entre 1 y 2, ¿no? Entonces, dividimos a la mitad, 1 y 1, 5. ¿Hay cambio de signo? Sí, sí hay cambio de signo. Pero por precaución busquemos el otro. 1.5, de pronto pues corte y vuelva a bajar, ¿no? Entre 1, 5 y 2. Vamos, vamos. Ah, qué bien. Entre 1, 5 y 2. Ahí no hay nada. ¿Listo? Entonces es positivo. Entonces, la cosa es entre 1 y 1, 5. ¿Ok? Como es entre 1 y 1, 5, entonces volvemos a refinar nuestro cálculo. A ver, ¿es ahí el valor de la raíz? No, no está ahí. Entonces, antes, entonces, ¿dónde estábamos? Entre 1, 5 y, entre 1 y 1, 5. ¿No? Entonces, aquí está. Entonces, entre 1 y 1.25. Vamos a ver si hay cambio de signo. No, no hay cambio de signo. Entonces, entre 1.25 y 1.25 y 1.5. ¿Hay cambio de signo? Sí, sí hay cambio de signo. Entonces, calculamos. ¿Sí lo ven? Es facilísimo. Calculamos entre quién y quién. 1.25, 1.25 y 1.5. Y así continuamos iterativamente hasta que le peguemos al asunto. Claro, esto es artesanal, esto es complicadito, porque pues imagínense cómo vamos a trabajar esto de esa manera. Entonces, pues ahí viene la programación, ahí viene Python, nuestra ayuda. Entonces, vamos a, llamémosle ¿cómo se llama? La tilde. Entonces vamos a llamar a bisección, ¿sí? Una función que le va a entrar una función, por supuesto, en este caso poly. Vamos a entrarle el punto de búsqueda, el lado izquierdo, lado derecho, que nos definirían el intervalo de búsqueda A y B. Una tolerancia que nos va a decir, bueno, cuándo la búsqueda debe cesar o cuándo, bueno, estar satisfecho. Y un número de iteraciones. ¿Listo? Entonces, coloquemos así, definamos estas tres cositas. Listo. Esto es para un comentario amplio. Entonces, digámosle a esto función. Entonces, función. Decimos en español, así un poquito coloquial. Para que quede más comentadito ya nuestro inicio del intervalo B. Entonces ahí queda explicadito. Final del intervalo. Entonces, aquí es donde vamos a buscar la raíz, una tolerancia. ¡Oh! Maravilla de tolerancia. Y un número eso definiría las entradas. Eso no lo ve el compilador, simplemente lo entiende que son comentarios y esos comentarios son para nosotros. ¿Listo? Entonces vamos a definir acá un igual a 1 que nos va a servir como variable para acumular
para saber el número de iteraciones. Y vamos a hacerlo con un while. Pues mientras se respete tal cosa, actúe de la siguiente manera. Entonces, en este caso va a ser, mientras i sea menor o igual que n, mientras i sea menor o igual que n, haga lo siguiente. O sea, si i, que empieza contando en 1, es menor que n, que es el número de iteraciones que yo tengo ahí, entonces me va a hacer lo siguiente. Entonces, la primera cosa, me va a definir un número p, que es la mitad entre a y b. Entonces, lo voy a definir de la siguiente manera. A, b menos a dividido 2. Eso es simplemente a más b medio, ¿no? Pero pues está definido de esa manera. Bueno, entonces aquí vamos a imprimir, vamos a sacar un aviso que diga para i igual, entonces vamos a colocar aquí con estos corchetes, vamos a colocar 0,2D, esto va a ser con 2 dígitos, queremos que no nos salga más, y P con, vamos a colocarla así, ese es el punto medio, vamos a colocarlo con un entero y vamos a colocar 12 cifras decimales, 12 floats, a ver si eso es suficiente. Esto pues lo verificamos, ¿no? Entonces, ¿quiénes vamos a colocar ahí? A I y a P. Entonces, si yo quisiera más información o más variables, pues simplemente los relleno ahí en el interior de format. Listo. Entonces, esa es la impresión que vamos a sacar. Entonces, ponle cuidado. Entonces, si el valor absoluto del valor de f, calculado en el punto medio, ¿sí? En este caso, voy a definir lo que es menor o igual. 1 menos 10, o sea, 10 a la menos 10, ese valor, o sea, yo llego y defino el intervalo A y B, ¿listo? Lo defino. Sé cuál es la función, lo defino esto que podría, bueno, esto lo llamo la tolerancia, pero dejémoslo que aquí sea esto. Entonces, si yo defino que ese valor es de esa manera, pues bien pequeñito, y empiezo mi intervalo y preciso, ¿sí? Encuentro que es del valor 10 a la menos 10, pues ya encontré el valor, ya encontré la raíz, ¿no? Entonces, por eso el valor absoluto, ¿no? Puede ser negativo, entonces por eso el valor absoluto. O, entonces vamos a decir aquí B menos A, B menos A, dividido 2. ¿Listo? Menor que el valor. Bueno, esto lo defino por derecha. De alguna manera también es una tolerancia. Y es menor que tol, que es lo que voy a entregar allá a la entrada de la función acá. Esto también funcionaría como una especie de tolerancia, ¿no? Entonces esto sería para el eje X, esto sería, si ustedes quieren, para el eje Y. Entonces, si alguno de estos dos valores se respeta, pues, o bueno, se encuentra con estas condiciones, entonces simplemente regrese SMP. Ya encontré la raíz. Ahora, si esto no es así, entonces simplemente me va a incrementar, hágame el favor, me va a incrementar. O sea, si de entrada no encontré la raíz, incrementen el valor de i. Y entonces
miramos al lado izquierdo o miramos al lado derecho. Entonces, para mirar al lado izquierdo, entonces decimos, si f de A, si f de A por f de P, f de A por f de P, ¿sí? Entonces ahí viene que sea negativo. Es menor que cero, es menor que cero. Entonces, ¿qué vamos a decir? B igual a P. Entonces, simplemente, si observen qué hicimos, entonces, f de A, ¿quién es? El que está a la izquierda. F de B, que aquí reemplazamos por P, ¿cierto? Entonces miramos en el primer segmento, en el segmento que está de izquierda al centro. F de A, F de B, entonces F de A, F de P. ¿Es menor que cero? Si es menor que cero, entonces B se convierte en el punto P, que es el de la mitad. Si eso no es así, entonces la raíz, o el cambio de signo, perdón, el cambio de signo, pues se verifica en el otro intervalo. Entonces, si eso es así, entonces A es igual a P. ¿Listo? Entonces, eso significa que nos corremos, el A, el punto izquierdo, se corre al centro, ¿sí? Porque P, observen ustedes, P es el centro del intervalo o el valor medio del intervalo entre el intervalo A y B. Entonces, miramos a la izquierda, en el intervalo de la izquierda. Entonces, acá hagamos un comentario sencillo. Miramos en el intervalo de la izquierda. ¿Por qué el de la izquierda? Pongamos así, hagamos acá otro comentario. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? A, entonces, chan, 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 el punto P, chan, 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 el punto B. ¿Listo? Ese es nuestro muchacho. Ese es el muchacho que tenemos. ¿Listo? Entonces el punto P es el valor medio entre A y B. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Miramos el valor de la izquierda, ¿no? De la izquierda. Entonces, si ahí no encontramos, pues, ¿cómo se hace el asunto? Entonces, y f de A, f de P menor que 0, entonces nuestro muchacho B se convierte en el punto P. Miren qué bonito, qué hermoso. ¿Sí lo ven? B igual a P. Ahí está. Ahí se ve. B igual a P. ¿Listo? Ah, igual a P. Ahora, si eso no es así, entonces, ¿qué hacemos? Pues, estaría el intervalito. Ahora, entonces no está aquí. Aquí no está la raíz, aquí no está el cambio de signo. Si esto no es menor que 0, entonces, pues, simplemente pasamos al otro. Entonces, volvemos a, lo volvemos. Vamos aquí, muchacho, lo volvemos P. Y entonces nos movemos en el intervalo, en la mitad del intervalo entre A y B. O sea, nos volvemos entre A igual a P y B. Ahí está. E iteramos. Bueno, no, todavía no. A igual a P. Entonces, nos devolvemos 2 para que cuadre con el while. Ah, ok. Entonces, print, vamos a hacer un print chiquito y vamos a decir, cuando se acaben todas esas iteraciones, entonces, vamos a decir, se acabó. Se acabaron las iteraciones. Bueno, por tomar del pelo un poquito. Y simplemente lo único que vamos a ver es ¿cómo es que se llama? Lo único que vamos a ver es el avance. Entonces vamos a usar una palabra reservada que significa no me devuelva nada. Vamos a dejarlo así. Entonces, none. Que no me devuelva nada. Esta función, pues es una función que simplemente me va a mostrar la iteración. ¿Listo? A ver, sí, ahí está. Entonces, A igual a P, entonces volvemos
no sabemos dónde fue, o sea, aquí simplemente miramos a la izquierda, miramos a la derecha, ¿listo? Entonces volvemos y calculamos el punto medio, se recalcula ya en el intervalo dividido a la mitad, se recalcula P, se mira, oiga, F de P es 0, bueno, si F de P es un valor muy cercano a 0, pues simplemente regresamos este valor. O P es extremadamente pequeño, pues regresamos el valor de P. Si no es así, volvemos y miramos a la izquierda, volvemos y miramos a la derecha y regresamos así iterativamente hasta que alguna de estas dos condiciones se deje de satisfacer y entonces nos regresa a la raíz. Esa es la idea. Entonces miremos a ver. Entonces, ¿cómo es el nombre de la función? Escribámosla aquí. Escribámosla acá. Nuestra función se llama poli. Poli. Entonces, F se llama poli. El intervalo A era entre 0, ¿no es cierto? 0 y 2. Sí, entre 0 y 2. Miremos acá en la gráfica. Entonces, ocupa la gráfica, ¿no? Entre 0 y 2. Un valor prudente para empezar la búsqueda. Entonces uno se ayuda de la graficación, por supuesto, pues por eso tiene tremenda herramienta, potente herramienta, power, ¿no? Entonces supongamos que, bueno, la tolerancia, entonces definámosla como que, digámoslo en notación científica, 1E menos 8, un valor bien pequeño, y hagamos, a ver, bueno, no sé, 50 pasos, a ver. No se nos llene la pantalla. Entonces miremos ahí, si ahí está. Entonces si igual a 1, el valor de P es 1, igual a 2, 1,5, igual a 3, 1,50, 1,25, no, 1,25 igual a 4, y así iterativamente hasta 1,3. 1,300, bueno, aquí ya como que se empieza a repetir, ¿no? Por acá. De por acá, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, ¿cómo verificamos que este es el valor? Pues simplemente coloquemos acá, poli, un paréntesis y coloquemos esta pecharra aquí, en el interior. Así que no cambia ahí más. Sí, 10 a la menos 8, ¿no? Bueno, en el orden, ¿no? Entonces, esto es un número muy cercano a 0, ¿no? Bueno, numéricamente hablando, ¿no? Eso, pues, depende de la necesidad del cálculo. Entonces, ahí está. Este es nuestro muchacho. Ahí está. Ahí cabe ya en las pantallas. Bueno, cuéntenme, ¿les funcionó? ¿Aló? ¿Hay alguien allí? Chicos. Damas. ¿Funcionó? No funcionó. Entonces, este método, pues es un método, bueno, nos introduce al cálculo de los ceros, de las funciones. Entonces, por supuesto que, pues esto es fundamental, ¿no? Porque, pues, de esa manera encontramos la solución de las ecuaciones de una manera muy soberbia, muy bueno, ¿no? Cuénteme, ¿cómo les fue con la experiencia? Entonces es muy bonito, ¿no? Entonces, vuelvo y recapitulo, vuelvo y redondeo la idea. Entonces, ¿qué hace? Tenemos una ecuación, o sea, ¿qué significa no lineal, no? Entonces,
Bueno, en plata blanca, ¿qué sería? Bueno, polinomios, o sea, potencias, ¿no? Funciones trascendentes, ¿no? Seno, coseno, exponenciales, funciones hiperbólicas, bueno, cosas bien sofisticadas, ¿no? Entonces, esas mezclas, pues evidentemente no tienen solución analítica, ¿no? Entonces, ¿qué toca hacer? Apelar a un método de estos. Apelar a un método de estos. Miramos el intervalo graficando, nos ayudamos, es lícito, por supuesto, y con eso, o si no, pues tendríamos que proponer un intervalo y ya, esperar a ver si la cosa canciona ahí, si no tenemos disponibilidad de graficador. Pero en caso contrario, pues simple y llanamente ahí tenemos el asunto. Miramos en el punto medio, si la cosa funciona de entrada, pues devolvemos el valor de P. Y continuamos simplemente dividiendo a la mitad, ¿no? Entonces, de tal manera, claro, tienen que respetarse estas condiciones. Si esto no se respeta, pues de una nos ofrece el valor y cesa el while. Nos ofrece el P y nos... Si no, sigamos, si esto se respeta, pues simplemente continúa dividiendo a la mitad, ya sea en la parte izquierda, aquí con este grafiquito creo que es muy claro, ¿no? Si a la mitad, en la mitad izquierda, ocurre el cambio de signo, o sea, es menor que cero ese producto, pues simplemente se recalcula el valor de B, asignándoselo con el valor de P, la P de papá, ¿no? Si no es aquí, en la mitad izquierda, pues evidentemente entonces será en la mitad derecha. Entonces, ¿qué se hace? Pues se corre el valor de A al centro, o sea, se vuelve A igual a P. Y está. Entonces, esa es la refinación, ese es el estrechamiento que ocurre en el intervalo de búsqueda y luego se repite otra vez el procedimiento. Se repite el algoritmo. Entonces, se respeta esto, se ofrece P y se hace este recálculo, ¿sí? Se respeta eso, se ofrece el valor de P y se divide el intervalo de búsqueda. Se respeta eso, se ofrece el valor de P y se repite el intervalo de búsqueda. Hasta que esto no se sostiene. Entonces, alguna de las dos condiciones se revienta o, dense en cuenta, ahí está la programación, o, entonces, o este valor se rompe o este valor se rompe, alguno de los dos, ¿no? Entonces, observen que es una evaluación lógica, ¿no? Menor o igual o menor. ¿Listo? Entonces, si alguna de las dos se revienta, que es lo que sucede acá en el valor 28, pues nos ofrece esta cantidad, 1.3049. Vamos y lo verificamos en la función, a ver si es que ese es el valor. Y por supuesto, entonces, pues es de 10 a la menos 8. Entonces, pues depende de nuestras necesidades. Y pues en este caso, como es por, digamos, demostrativo, pues es suficiente que eso es un valor muy cercano a cero. Ahí está el asunto. Entonces podríamos definir otra función. Bueno, la que estaba ¿qué? En el ejemplo, ¿no? Entonces, busquémosla. Entonces definamos otra funcióncita por aquí donde estaba nuestra muchacha. Podemos esto. Def. Entonces coloquémoslo por acá. Def poly. Volvamos. Y otra acá. Para graficar. Exacto. Ahí está. Entonces estas dos las tenemos. La función en cuestión era
entonces dame el otro nombre. Entonces, poli 1, llamémoslo así, vamos a ser bien originales. Entonces, simplemente era una exponencial, entonces acá colocamos exponencial 0,2, ¿cuánto era? 0,2x, entonces sí, x quintos nos sirve. 1 sobre 5 es 0,2. Menos, coloquemos acá, menos. Este era 0,8. Bueno, esto sí, 4 quintos, ¿no? 4 por 5. 4 por 5, negativo. Correcto y negativo, listo. Y acá teníamos, creo que era menos 2. Vamos acá, sí, menos 2. Listo. Entonces, esto es poli 1. Poli 1. Entonces, aquí coloquemos esto y mirábamos era entre 0 y 4, ¿no? Entonces, ahí está la función entre 0 y 4 graficado. Entonces, ¿dónde pasa por el 0? Aquí está el 0. Entonces pasa por acá, ¿no? Entonces como mucho, exagerado. El valor de búsqueda, correcto, miren, aquí está. Entonces, aquí está. Es como uno, ¿qué? Entre 1 y 1,25, ¿no? 1,1 por ahí, una cosa así, 1,08. ¿Listo? Entonces, esa es mi función. Esa es mi función. Y ahí entonces yo tendría que 10 a la menos 8, Andrés, es Mauricio. O sea, 1 menos 8. Ahí está. Pues esa es la nueva función. No salió el print. Profe, ¿por qué no sale el print? A ver, antes de continuar aquí. Mire, ahí está. Les paso el print. Tal cual, ahí está. Tal cual. Después del guay. Ahí está el print. Listo. Ah, el que dice que acabaron las iteraciones. Ah, tendría que colocarlo acá. Hay que colocarlo aquí. Sí, pero bueno. Sí, no está saliendo acá. Se acabaron las iteraciones. Sí, no está saliendo, no sé por qué. No lo está viendo. Bueno, ahí dejémoslo así. Se está dando la raíz. Listo. Entonces, ¿para dónde íbamos? Ah, entonces apliquemos esto. Apliquemos esto. Apliquemos esto. Yo creo que nos sirve, ¿no? Pues simplemente tendríamos es entre poli, bueno, entonces poli 1 entre 0 y 2, ahí lo vemos, mire, aquí está, pero pues no sabemos, 50 iteraciones, coloquémoslo un poquito más, a ver, 100 iteraciones. Entonces es 1, Teti va avanzando, 0, no, en 28 nuevamente, wow, 1, 0, 60, 27. Entonces verifiquemos, es poli 1, y el valor que nos ofrece acá, verifiquémoslo. Verifiquemos que esto sea. Bueno, sí, es un valor ahí, 1,992, casi 2 por 10 a la menos 8. Entonces funciona. Podríamos ser más estrictos, pero bueno, ahí yo creo que eso es suficiente. Sí, entonces esa sería nuestra raíz. Esa sería nuestra raíz, sí, correcto.
Ahora podríamos mirar entre 0 y 4. Si hay más. No, no crece más, ¿no? No crece más. Espera, espera. Sí, ahí está bien. X quintos, 4 quintos, menos exponencial, menos 2, sí, ahí está bien. Menos, X quinto, ahí está, ¿no? Ahí está nuestra función, correcto, y aquí está disección aplicada. Y ahí está el cálculo. Bueno, eh, correcto, sí, 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 seguramente es por eso. Bueno, cuéntenme, ¿les funcionó? ¿Se calcula el cero? ¿No se calcula el cero? ¿Les funciona? Entonces ustedes tienen ahí, ustedes tienen ahí, eh, bueno, en principio una herramienta potente, una herramienta bien potente. Ahora, dentro de los métodos numéricos, pues este es, digamos, no es el más eficiente de todos, no es el método más eficiente. Entonces, uno de los métodos más eficientes es el método de la secante. Pero bueno, ya son las 8 de la mañana, entonces descansemos un poquito y continuamos explicando el método de la secante. ¿Listo? ¿Les parece? ¿Les parece? Sí, señor. Bueno, entonces tomemos un respirito. Bueno, ya regresamos.
Bueno, ahí te compartí el Andrés Mauricio, la segunda función. Bueno, ahí está la gráfica y el cálculo por disección. Bien, entonces, correcto. Bueno, vámonos entonces con Profe, tengo un problema. No me hace el último, o sea, la última bisección. No me la hace y no sé por qué. ¿Te da algún error, alguna cosa? Pues dice como que el valor absoluto de un array es ambiguo. Algo así, no entiendo. Pero, o sea, el primero sí me lo hizo, entonces, o sea, me parece raro por eso. ¿Me puede mostrar, por favor, la fórmula de la bisección otra vez? Aquí está el, Es, aquí está la función. Si quieres te comparto acá el asunto para que lo puedas tener. Ah, no. Esto. Bueno, sí, hagámoslo acá. Hagámoslo aquí. Esta es la parte principal. A ver si esto entra en el chat. Ah, sí, más. Más. Entonces hagámoslo así. Es que tener cuidado con los tabs, la primera parte está i igual a 1 y esta es la segunda parte del while hacia adelante. Okay. Entonces, parte del return. Está toda la función en el chat. Miraste la definición de la función, ¿no? Es NP, ¿no? sí, 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 señor. Sí. De aquí es arrange, ¿no? Arrange. Si te funcionó con el primero, el segundo debe ser este. Sí, ya revisé todo o sea, tengo casi como todo igual, pero no lo hace, no entiendo. Entonces miramos al final de la clase, ¿te parece? Está bien, bueno. Sí. Bueno, entonces cambiemos un momento. Entonces mostremos el método de la secante. Entonces, en el método de la secante, aquí tenemos un gráfico de la izquierda. A ver, eso. Correcto. Ahí lo estoy
lo estoy mostrando. Entonces, simplemente tenemos una función entre 3 y 5. Entonces, la idea que es, definimos un intervalo. Aquí no necesariamente tiene que cambiar de positivo a negativo o negativo a positivo, lo que sea. Entonces, simplemente definimos un intervalo, en este caso 4 y 5, A igual a 4, B igual a 5. Eso, por supuesto, tiene sus valores f de A y f de B. Y con esta información, entonces, vamos a construir lo siguiente. Entonces, vamos a construir la pendiente, ¿no? Entonces, A menos X', entonces, bueno, pues trazamos una línea recta, ¿sí? De tal manera que esa línea recta parta de B, coja A, y justo en el lugar donde corte el eje X, prolongada esa línea recta, pues hay valor X estrella, ¿no? Ese valor X estrella sería como una especie, observen que si la curva coincide con la línea recta, pues sería el valor donde la curva estaría prácticamente, digamos, siendo el cero de la función. Pero evidentemente la línea recta no coincide con la curva y entonces me da un valor aproximado. Entonces, ese valor aproximado es X estrella. Entonces, ¿cuánta distancia hay entre el cero verdadero y el X estrella? Pues significa cuánto esa es la bondad de lo que yo estoy calculando. Pero pues ese es el espíritu, ¿no? Entonces, entre más cercano esté A y B al valor, al punto donde se está cortando donde la curva está cortando el eje horizontal, pues más aproximado va a ser el X estrella al cero de la función. Entonces, miremos cómo funciona. Entonces, A menos X estrella, ¿cierto? ¿Qué sería? Entonces, aquí tenemos A, ¿cierto? Aquí tenemos X estrella, véanlo, X estrella. Entonces, ¿qué sería A menos X estrella? Pues sería esta distancia, ¿cierto? A menos X estrella. Al valor de A le quito X estrella. Lo mismo, al valor de B, que es 5, al valor de B, que es 5, le quito X estrella. Entonces, ¿quién sería este valor, no? Esta distancia. Le quito esto. Entonces, simplemente por semejanza de triángulos. Semejanza de triángulos. Entonces, estos dos están escritos, ¿no? De esta manera. Entonces, A menos X estrella sobre F de A, o sea, este cacharrito, ¿cierto? Sobre este cacharrito, entonces comparten la misma pendiente, lo mismo, P menos X estrella, sería esta distancia, sobre F de B, pues sería la misma pendiente. Pues estas dos son iguales, despejamos de ahí X estrella, ¿sí? No es una álgebra extraña ni nada por el estilo, simplemente nos queda A F de B menos BF de A sobre F de B menos F de A. Sumando un cero adecuado, que es BF de B más BF de B. Entonces, simplemente, ¿qué sería? Factor común. Traigo para mí lo que necesito, entonces en este caso yo cojo F de B menos F de A, factor común B, lo dejo acá. Entonces, esto es un 1, esta cantidad es un 1, y aquí me queda F de B factor común. Y F de B factor común, pues es lo que está aquí afuera, y me queda B menos A sobre F de B menos F de A. ¿Listo? Entonces, esta es la expresión que me da X estrella, el valor aproximado del cero de la función. Entonces, este es el método de la secante, lo pueden verificar ahí en la Wikipedia. Es muy simple, muy sencillito. Y la gran ventaja es que yo no necesito digamos, aquí hay la ausencia de un paso, ¿no? Y es F de B por F de A, ¿no? O sea, verificar que haya un cruce de la curva sobre el eje horizontal, ¿no? Entonces nos ahorramos ese paso,
simplemente, digamos, uno de manera razonable miraría, elegiría un intervalo. Digamos, la prudencia del asunto sería que el intervalo, pues gráficamente uno podría mirar que no esté tan lejos o que sea cercano al punto donde está existiendo el cruce de la función con el eje horizontal, que ese es el 0, y por lo tanto, pues desde ahí empezar el proceso de iteración, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno en la segunda iteración? Pues elegimos ya A y B, calculamos X', y entonces corremos a A y B a X', o sea, este sería nuestro A, este sería nuestro nuevo B. ¿Listo? Entonces nos da otro valor X estrella, ¿sí? Entonces ese valor X estrella sería A y este sería B. Y así iterativamente hasta que no se mantenga una tolerancia o un valor y ya. Entonces, de esa manera lograríamos nuestro cero de la función. Entonces, ¿cómo lo implementamos? ¿Cómo lo implementamos computacionalmente? Entonces, regresemos. ¿Dónde está? Acá está el archivo. Entonces, correcto. Entonces, lo mismo podríamos traer de acá para esto, desde aquí, ¿no es cierto? Le entramos lo mismo. Bueno, una función, P sub 0, llamémoslo así, P sub 0, y P sub 1. Estaba con P, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí a este se le llama el curva secante, ¿no? Lo coloqué 2 veces. Listo, ahí está. Entonces, cierro por aquí. Mis 3 cacharritas, eso, ahí está, se cerró eso. Entonces, empiezo un contador igual a 1, ¿sí? Y lo mismo, entonces, while, mientras se respete, bueno, aquí puede haber una tolerancia, un número de iteraciones, eso en gusto del consumidor, pero pues en este caso vamos a abaratar costos y simplemente vamos a dejar un número de iteraciones. P sub 1, ¿cierto? Que era P sub 0, P sub 1. Bueno, entonces, estos avisitos a veces son canzones. Entonces, coloquemos acá eso. Entonces, aquí vamos a colocar P. Acá, coloquemos P sub 0. Y aquí coloquemos P sub 1. Un poquito más larguito de esto para mostrar las iteraciones. Listo. Correcto. Entonces, P sub 0, P sub 1. Aquí sería P igual a P sub 1 menos F de P sub 1, ¿sí? De P sub 1 y multiplicamos por P sub 0 menos P sub 1. ¿Sí? Bueno, al revés, P sub 1 menos P sub 0 y dividido, colocamos acá el paréntesis, F de P sub 1 menos F de P sub 0. Listo. Correcto, aquí haríamos un print, dejemos el mismo print de ahorita. Está, para no escribir tanto ni meter la pata. Exacto. Eso. Es el mismo print, entonces la iteración y el valor de P.
P aquí es el valor posible de la, coloquemos acá, no, aquí coloquemos a quién, ¿cómo le llamamos? Un P', ¿no? Que ese sería el valor de la ¿qué? Correcto. La raíz, ese sería el valor de la raíz, el punto donde está la raíz. Y el valor de f de P' es igual a 0. Entonces P es el valor que estamos calculando aquí. Es un valor aproximado y por supuesto esta distancia, entre más cercana a 0, pues es el valor, sería el valor que estaríamos calculando. Listo. Entonces, bueno, sí, el valor absoluto, correcto, entre P, el valor que estamos calculando entre P y P sub 1 es menor o igual que una tolerancia, pues entonces regréseme el valor de P, y entonces cámbieme P sub 1 por P sub 0, ¿sí? Y a P sub 0, vuélvamelo igual a P. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo acá? ¿Qué estaríamos diciendo acá? Dejémoslo a la misma altura, correcto. Entonces, a P sub 1, coloquemos esto aquí. O bueno, acá, ¿no es cierto? Entonces, yo necesito que P sub 1 se vuelva el nuevo P sub 0. ¿Sí? Y que P sub 0 se vuelva el nuevo P. Entonces, yo necesito mover estos dos, necesito volverlos de una manera más cercana a la raíz, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago eso? Simplemente, ahora el intervalo va a ser P igual a P sub 1, ¿cierto? Se va a volver P sub 0 y mi P sub 0 se va a volver el valor de P. Entonces, voy a calcular un nuevo P. ¿Sí? Entonces, con eso, hago nuevamente. Entonces, P sub 1, lo vuelvo P sub 0, ¿cierto? P, ¿cierto? Lo voy a convertir en este valor. Ahí está. Y me va a arrojar un nuevo P. Y así iterativamente. Coloquemos otro por aquí abajo. Se ve ahí el proceso de iteración. Entonces, este P sub 1 pues desaparece. Entonces acá, P sub 1 lo vuelvo P sub 0. P lo vuelvo P sub 0. Y me arroja un nuevo P. Entonces, observen que en cada una de las iteraciones yo me voy acercando a P'. Hagámoslo otra vez. Correcto. Entonces, este muchacho, P sub 1 se vuelve P sub 0. Este muchacho se vuelve P sub 0 y me arroja otro valor de P. De esta manera, me voy aproximando, observen, y la distancia era grande, un poquito más pequeña, un poquito más pequeña, un poquito más pequeña, de tal manera que P se va aproximando a P', ¿cierto? Aquí se va calculando P y en cada iteración se va aproximando a P', de tal manera que va a haber un punto en que esta condición ya no se respeta.
Y ahí cesa el while. Entonces, pues bueno, proceso. Bueno, pero es cierto que simplemente no nos está sacando el avisito, ¿no? Return, no nos regrese nada. Entonces, ahí está. Entonces, miremos a ver que esto avance. Este pedazo, ¿cuál era? Poly, ¿no? Poly. ¿Cuáles eran los inter? 0,2. 0, 2, la tolerancia, entonces 1, menos 8, bueno, menos 9, ahí está. Y coloquemos, por si acaso, 100 iteraciones, por decir algo. Entonces ahí está, activamos el asunto. Y bueno, 1.30, pero, claro, no coloqué aquí la acumulación, donde colocamos eso, aquí coloquemos. Entonces, y igual más igual 1. Bueno, aquí eso, a la misma altura. Entonces volvemos y cargamos la función para que registre nuestro cambio. Y ahí está, correcto. Entonces, en 11 iteraciones me calcula la función. Verifiquemos que ese valor es cierto. O sea, que tenemos un valor cercano a 0. Entonces, coloquemos aquí esto. Eso. Ese es un valor extremadamente cercano a 0. Ahí está. Es un valor ¿cómo llamarlo? Es algo bastante sencillo. ¿Sí? Entonces, simplemente P sub 0, P sub 1 es el intervalo que uno dice, bueno, ese intervalo está vecino a la posible raíz, a la raíz, ¿no? A la raíz. Este es el valor, en principio, que me calcula P, que se da con esta expresión, ¿sí? Entonces, este es P, esta sería la raíz, ¿sí? Entonces, este es el valor de P, ¿sí? Simplemente es por semejanza de triángulos. Entonces, acá simplemente voy a informar cómo son la evolución de los valores de I y de P. O sea, aquí está la iteración y aquí está el valor de P. Entonces, si esto se respeta, pues simplemente regresamos este P, y nos acercamos a en principio, desde la derecha a la izquierda, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente a mi antiguo P sub 0, ¿cierto? Lo voy a llamar P sub 1. ¿Okay? Entonces, simplemente me muevo de la derecha a la izquierda. Observen que aquí procuré colocar a la misma altura, ¿sí? A la misma altura, en la misma posición, los dos valores, ¿no? Esto es para la primera iteración. Aquí entonces simplemente se recalculan. Entonces P sub 1 pasa a ser el valor antiguo, P sub 0, y P sub 0 pasa a ser el valor de P. Entonces, con este reposicionamiento nos acercamos hacia P', ¿no? Aquí se calcula un nuevo P y volvemos a ejecutar lo mismo, ¿no? Entonces P sub 1 va a ser P sub 0, P sub 0 va a ser P. Ahí está expresado en estas dos sentencias. Iterativamente, lo mismo, ¿no es cierto? Entonces nos vamos aproximando. P, el resultado de esto es que se va aproximando a P'. Cuando el valor sea lo suficientemente cercano, que es lo que estamos diciendo acá, se rompe el while y nos da, pues, digamos, el valor que necesitamos. En este caso es extremadamente bueno. Observen que no es un valor cercano a 0, es 0, numéricamente un 0. Hagamos esto mismo con poly 1. Poly 1. Básicamente creo que es lo mismo. Entonces, hagámoslo entre 2 y 3 para probar esto.
2 y 3. Creo que era poli 1, ¿dónde está la gráfica? Entonces, poli 1, dejamos las mismas iteraciones, la misma tolerancia. Aquí está poli 1. Sí, poli 1, ¿cierto? Entonces, aquí está el valor del 0, pero es entre 2 y 3. 2 y 3, ¿no? Entonces, aquí calcula una recta cercana a ese valor. Listo, entre 2 y 3. Entonces, ahí está, chan. Lo calculamos y volvemos a hacer lo mismo. Poli 1 y este valor es el que ingresamos. Correcto. Ese es 10 a la menos 16, ¿no? O sea, muy cercano al 0. Ahora observen otra cosa, entonces se requieren menos iteraciones. Creo que era 28 en la anterior, ¿no? Aquí es 11 iteraciones. Aquí son 10 iteraciones. Entonces es mucho más rápido, ¿no? Entonces, entre más digamos, la eficiencia que estaría, en términos de qué estaría haciéndose, sí, que se den un número menor de iteraciones. Y es evidente que se aproxima mucho más al 0, ¿no? Se aproxima de una manera violenta a ese valor, mucho mejor que en el método de bisección. Entonces, este algoritmo que está aquí presentado en sus pantallas, está implementado acá, pues es muy apetecido, ¿no? Es muy popular. Entonces, aquí se los coloco, return, sin los comentarios para que entre todo. Y, perdón, se fue. Se fue, pero sin el encabezado. Entonces, el encabezado se los coloco ahí, ¿no? O sea, el encabezado está después del interior de la función. Era por quitar los comentarios de la función. Pero está con A y B, ¿no? Menos mal no los coloqué. Corrijamos eso porque F, entonces acá sería P sub 0, sería P sub 1, tolerancia, sí, lo mismo, ahí está. Cargamos otra vez la función para que me recoja lo que quiero. Bueno, preguntas, ¿les funcionó? Cuéntenme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy gentiles. Entonces, este método es mucho más rápido y este método es poderoso, poderoso. Aquí sí, la cuestión del gozo es poderoso. ¿Listo? Es muy rápido, muy rápido. O sea, esas funciones son, pues sí, es una cosa muy enrevesada, muy complicada, ¿no? Entonces, simplemente tener aquí, bueno, en bisección, ¿cuál es la idea? En bisección es ubicar un intervalo de tal manera que abrace o que encierre el 0, ¿no? Pues se grafica para eso. Aquí ¿cómo es que se llama? En la secante, entonces simplemente necesitamos un intervalo vecino. Bueno, entonces se promueve entre 0 y 2, pero podría ser, a ver, entre 3, a ver si de pronto estoy exagerando demasiado, 3 y 50, por ejemplo. Bueno, miren, ahí está. Ahí está. Entonces, no necesito mucho. Pues sí se necesita algo de la graficación, pero el intervalo no. Bueno, acá hagamos 3, 100, 100. Sí, lo mismo lo hace.
¿Listo? Entonces es un intervalo vecino, por supuesto prudente, no vamos a colocar 10 billones y entre 30 trillones, ¿no? Estamos hablando de cifras sensatas y cercanas, ¿no? Entonces me ayuda mucho la graficación para eso. Pues ahí está la gráfica, por eso pues mi matplotlib.pyplot, ¿no? As plt y listo, hágale. Veamos el último de estos métodos que es muy bonito, que es el método de Newton y es pues extremadamente cercano a lo que acabamos de decir. Simplemente esta bisección, pues tomemos todo esto y lo modificamos porque es mucho más simple. Entonces, en el método de Newton, el mismo Newton que ustedes conocen, entonces en el método de Newton, entonces vamos a necesitar, vamos a necesitar la función, la derivada de la función, ¿okay? Y un valor inicial y ya, nomás. Es brutal, ¿no? Entonces la función, la derivada de la función, derivada de la función, derivada, la derivada de la función, un p sub 0, por supuesto, vecino al valor, vecino, el 0, vecino del punto donde se hace 0 la función, una tolerancia al número de iteraciones, y ya. Entonces, aquí en lugar de f de, bueno, entonces acá simplemente sería, bueno, pero aquí, bueno, aquí dejamos esta cacharra, ¿no? Esto no, perdona que corregimos esto. Sí, esto no tiene sentido acá. ¿Qué dice aquí? No, está bien, ahí está bien, ahí está bien, entonces me fue del otro, ¿no? Es de la secante, perdón. Newton, sí, esto estoy tomando es otra cosa. Este es de la secante, correcto. Entonces, este es el método de la secante, correcto. Entonces vámonos para Newton. Entonces, necesitamos la derivada, ¿no? Entonces, partimos del punto 0, ¿sí? Calculamos la función, ¿sí? En el punto 0, y aquí observen que está como una derivada inversa, ¿no? Entonces observen que es p sub 0, bueno, esta es ¿cómo llamarlo? Y esto es el x, p sub 1 menos p sub 0, y esto es lo que hay en y, ¿cierto? Esta es la longitud de lo que hay en x, y esta es la longitud de lo que hay en y. Entonces, esto es un triángulo, ¿no? Esto es el cateto adyacente, y esto es el cateto opuesto. Entonces, el cociente de estos dos es una derivada, ¿no? Es la pendiente. Pues todo esto, pero inversa, ¿no? Por supuesto, inversa. Entonces, si yo coloco esto acá, dividiendo ahora sí, esto sí es igual completamente a la pendiente, ¿no? Entonces, pues la pendiente ya la tengo aquí con la derivada, que ahorita quité. Entonces, der f. Entonces, en el método acá de Newton, vamos a colocarlo, Newton, simplemente vamos a colocar der f, p sub 0,
Aquí colocamos simplemente ver f, entonces la derivada de la función, derivada de la función, correcto, aquí estaría p sub 0, sería mi punto inicial, y pues simplemente es un, ¿cómo llamarlo? Es un método de secante, o sea, la secante del método de Newton. ¿Cuál es su diferencia? En el método de Newton, pues nosotros estamos calculando la derivada de f, pero el inverso de la derivada de f, pero de manera finita. Aquí ya no, aquí simplemente vamos a usar la derivada de f. O sea que aquí vamos a necesitar la función y su derivada analítica. Esas dos cosas necesitamos para calcular. El resto es igualito. Entonces acá simplemente sería p menos p sub 0, serían los dos puntos de p, y aquí no necesitaría sino que p sub 0, quitamos esto, que p sub 0 se vaya corriendo, uy, p sub 0 se vaya corriendo, no hay nada más, no hay p sub 1, simplemente que p sub 0 se vaya corriendo a p, p sub 0 se vaya corriendo a p. Exacto. Es lo mismo. Entonces es un renombramiento, por ahí están, y todos de la misma longitud, correcto. Pues observen ustedes que P sub 0 se va corriendo a P, se va corriendo a P, P sub 0 se va corriendo, y entonces eso hace que nos vayamos aproximando a P'. Entonces esto es lo que hace este renombramiento. Iteramos o contamos la iteración y listo. O sea, es muy cercano. Entonces, pues nosotros estábamos usando poli y poli 1. Entonces, para cada una de las dos necesitamos la derivada, poli y poli 1. Entonces, nos toca ir hasta la definición donde está poli. Entonces, necesitamos la derivada de poli. Entonces, vayamos bien abajo, calculamos su derivada. Vamos acá, poli. Bueno, perdón, la vuelvo y la renombro, la vuelvo y la defino ahí. Entonces, der poli. Entonces, la derivada del coseno, ¿cuánto sería? Oh, oh, El menos cero. en seno, ¿no? Entonces, y bueno, la derivada de la función interna sería un quinto. Entonces, menos un quinto, np seno de x quinto. Esto sería 3x cuadrado. Y esto sería 8x, ¿no es cierto? 8x. Y este pedazo se va por... o bueno, no, hagámoslo acá más bien. Coloquémoslo acá para que... Y lo comentamos simplemente, exacto. Entonces, esto sí quedaría como mal así, renombrado. Eso. Entonces, esto sería poli. ¿Listo? Eso sería poli. Y aquí entonces tendríamos nuestra derivada. Entonces, ¿qué tendríamos que entrar en nuestra definición de Newton? Tendríamos que entrar a nuestro poli, correcto, a su derivada, correcto, P sub 0, coloquémosla, no sé, como, no sé, 2, una tolerancia de 10 a la menos 8, por decir algo, ¿no? Ustedes eso lo... Y sumamos 100 iteraciones. Aquí hay... perdón.
Entonces, aquí simplemente es der F en P sub 0. En P sub 0. Exacto. Entonces, cargamos nuevamente. Cargamos nuevamente. Ya está. Uy, qué bestialidad. Mucho más rápido. Nos coloquemos poli. El primero era 28, ¿no? En bisección. En el siguiente fueron como 10 en secante, ¿no? Y acá en Newton son 5 iteraciones. Qué barbaridad. Este sí como que es el Usain Bolt, ¿no? Sí, 0, mire. Qué barbaridad. Entonces, ahí tienen nuestro muchacho Newton. Entonces, aquí pues lo que pasa es que necesitamos las dos derivadas, la función y su primera derivada, ¿listo? Un punto vecino a donde suponemos que existe el cero, una tolerancia y un número de iteraciones. Entonces, pues estos métodos de alguna manera pues necesitan esa visión en la gráfica, ¿no? O sea, yo podría aquí colocar, a ver, 20. Colocamos 20. Bueno, se tarda un poquito más, pero me encuentro el valor, ¿no? 1.3049, sí. Claro, es evidente que si yo pongo 1.5, venga a ver, 1.5. 5 iteraciones, ¿no? Antes puse 2. Correcto, ahí está. Bueno, preguntas, inquietudes. ¿Funciona? Pues es una bestia, ¿no? Este es el Usain Bolt. Este Newton es el Usain Bolt. Mucho más rápido. Ahí está, completamente. Entonces la función, su primera, bueno, colocaremos acá, primera derivada, no, bueno, no, está bien, está bueno, sí, primera derivada, P sub 0, no, entonces, punto vecino, punto vecino del 0, punto vecino, tolerancia, número de iteraciones y listo, ahora sí ya quedó bien comentado, las precisiones hechas. Pues esta parte que es la nuclear, se las envío, tengan tanto dolor ahí. A veces esta escritura es cuidadosa, ¿no? Es bastante cuidadosa. Y acá está encabezado de la función. Está encabezado de la función. Con los dos puntos respectivos. Ahí está en el chat. ¿Preguntas? ¿Les funcionó? Bueno, están bastante serios. Bueno, muchas gracias, listo. Entonces, ¿qué sería la tarea? Pues simplemente ustedes cojan una función que sea de sus apetencias, cercana a su corazón, que les guste, bien no lineal, así con estas cosenos, senos, bueno, todas estas cosas así bien complicadas. Y apliquen los 3 métodos, ¿no? Bisección, secante, Newton. Y encuentren el cero de la función. Listo, eso sería la tarea. Entonces, esos son los 3 métodos más relevantes, más importantes, por supuesto. Hay muchos más sofisticados, pero pues con esto está bueno, Si alguien tiene alguna inquietud, pues nos podemos quedar para resolver. ¿Les parece? Bueno, son maravillosos, muchas gracias. Entonces nos vemos el miércoles y pues las situaciones nos lo permiten, ¿no? Bueno.
Son ustedes muy amables. Muchas gracias por su atención. Les agradezco. Muchas gracias, profesor, que esté bien. A ustedes, chicos, gracias. Muy gentiles, muy amables. Gracias, Lady Sara. Que tengan un muy buen, feliz comienzo de semana. Profe, ya miré cuál era el error. ¿Y cuál era? ¿Pero cuál era? Comparte. Tengo... no, pero ya lo corregí. Es que había puesto la función, la definí y le puse poly X, pero X mayúscula. Entonces, pues me lo tomaba como una matriz. Entonces, pues el valor absoluto de una matriz decía que era ambiguo. Entonces, Correcto. Bueno, listo. Si descubriste el error, eso es lo mejor, ¿no? La solución para ese error. Perfecto. así es. Entonces, solo fue cambiar la X y ya, porque solo era la función. Lo demás estaba bien. Perfecto. Sí, Te señor. agradezco. Muy gentil. No, a su merced, muchas gracias. Bueno, muy amables. Gracias. Cualquier inquietud me pueden escribir o... Listo, no hay problema. A ver, señor, hasta luego. Muy gentiles. Gracias. Hasta luego, chicos. Juan, Lady, Sara, David, Jorge, Giovanni, Milena, Luis. Gracias a ustedes. Laura, Xiomara, Sara. Gracias.